Qué alegría es poder nuevamente encontrarnos un domingo más, para adorar al Señor, para exaltar su nombre y también para que de una u otra forma su palabra confronte nuestros corazones. Ha sido un tiempo sin duda difícil, complicado para muchos de nosotros, pero te quiero animar a través de este salmo a que nos lleva a poder alabar el nombre del Señor, y está en Salmos 7, versículo 17, dice: alabaré al Señor por su justicia, al nombre del Señor Altísimo cantaré salmos. Cantemos juntos como iglesia. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven. Los invito ahora. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo donde podemos disfrutar en familia, donde podemos cuidarnos, Señor, de esta pandemia en nuestros hogares. Gracias, Dios, porque tú has puesto todos estos medios para nosotros poder escuchar de tu palabra, donde podemos adorar y alabarte juntos, cada uno de sus hogares, Señor, pero juntos, Señor. En este tiempo donde ha sido muy difícil poder manejar situaciones, donde ha sido difícil controlar nuestras emociones, pero donde también nos hemos dado cuenta qué es lo más importante, Señor, para nuestra vida, qué es lo que realmente importa, Señor, y dónde nosotros debemos depositar nuestra confianza, nuestra esperanza, Señor, y solamente está en ti, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú has derramado tu amor sobre nuestra vida, Dios. En este momento queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Nos hemos equivocado, hemos hecho las cosas mal, y queremos, Señor, entregar nuestro corazón completo, Señor, en tus manos, para que tú puedas hacer, Señor, de nosotros personas nuevas, donde puedas transformar completamente nuestro corazón, quitar de nuestra vida esos ídolos que lo único que nos hace es alejarnos de ti, Señor. Muchas gracias, Señor, por la vida, Señor, de las personas acá en Curauma. Gracias, Dios, porque tú tienes algo preparado para ellos, Señor, que es tan importante como tu evangelio. Gracias, Dios, por todo. Entregamos toda esta reunión en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. La lectura del evangelio
hoy está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hola, mi nombre es Gabriela, ella es mi mamá, él es mi papá y ella es mi hermanita. Hola, yo soy Amanda. Les invitamos a disfrutar de Jesús. ¡Chao! Hola niños, ¿cómo están? ¿Sí? ¡Oh, qué bueno! Yo soy el Pato Lacuna y estoy esperando a mi amigo Lotarín porque no ha llegado. ¡Hola, Pato! ¡Ay, Pato! ¡No sabes lo que me pasó! ¡Ay, ya está con los niños! ¡Hola, amigos! ¡No saben lo que me pasó! Hoy me desperté en la mañana muy tarde. ¡Ay, se me había pasado la hora! Entonces salí corriendo de mi casa a tomar la micro. ¿Y sabes, Pato? No me paró el chofer. Así que tuve que venirme corriendo. Y sabes que cuando venía corriendo, una manada de perros salvajes me persiguieron y me querían comer. Y yo corrí. Y cuando corrí tan rápido, se cruzó una hormiga gigante en mi camino y me hizo tropezar. Y me caí así. ¿Y saben lo único que me tenía con alegría en estos momentos tan difíciles? Es que tú ibas a traer tus juguetes nuevos para jugar. Pero no los veo. ¿Dónde están? Se me olvidó traerlos. ¿Qué? ¡No! ¡Ay, este es el peor día de todos! Mejor veamos en tu libro para ver qué podemos hacer. ¡Oh, verdad! Sí, en mi libro estará la respuesta de tanta aflicción. Así que... Póngale play. ¡Oh! Sí, yo estoy a cargo. La historia de Dios, José, el hijo amado de Jacob, y comienza así. José tenía 10 hermanos mayores y uno más joven. Cuando José era un niño, era el más amado por su padre. De hecho, le dio a José un regalo especial para demostrarle su amor, una túnica de bellos colores. Puedes imaginar que esto puso celoso a sus hermanos. Bueno, José tuvo un sueño y solo empeoró las cosas, porque le contó a sus hermanos sobre los sueños que tenía donde estaba gobernando sobre ellos. Esto enfureció a los hermanos, que un día estaban trabajando y vieron venir a José. Y dijeron, aquí viene su soñador. Y tomaron a José y sus ropas le quitaron. Lo arrojaron en un pozo oscuro. Podrían haberlo dejado allí para siempre, pero conocieron a algunos hombres que iban viajando hacia Egipto y en vez de dejar a José en el pozo, prefirieron venderlo como un esclavo por algunas monedas. Luego se fueron a casa y le dijeron a su padre Jacob que José había sido asesinado por un animal salvaje. Esto rompió el corazón de su padre. Estos hermanos fueron realmente malos para vender a su hermano. Eso nunca es una buena idea. Pero la Biblia dice que el Señor estaba con José. Cuando José era un esclavo, trabajó para un tipo realmente importante llamado Potifar y lo puso a cargo de toda la casa. José estaba feliz hasta que un día lo culparon por algo que no había hecho y Potifar lo envió directamente a la cárcel. Pero Dios todavía estaba con José, incluso en la cárcel. Al pasar el tiempo, José ganó la confianza del guardia de la cárcel, por lo que decidió dejarlo a cargo de todos los demás prisioneros. Entonces Dios le dio a José un conocimiento especial sobre los sueños cuando 2 prisioneros habían soñado cosas muy extrañas, pero José sabía lo que significaban, así que se los contó. 2 años después, el gobernante de Egipto, llamado Faraón, tuvo un sueño y nadie sabía lo que significaba. Pero ahora, uno de los 2 prisioneros a los que José había ayudado estaban fuera de la cárcel.
y trabajaban para el faraón. Entonces José fue donde el faraón y Dios ayudó a José a descubrir qué significaba el sueño del faraón. Pero el sueño del faraón era más una pesadilla, que significaba que todos en Egipto tendrían comida durante 7 años y luego en todo el mundo pasarían hambre durante 7 años. José dijo a Faraón, la única forma de sobrevivir es almacenar alimentos durante los 7 años. El faraón pensó que la idea de José era brillante. ¿Quién mejor que José para administrar todo esto? Y Faraón lo puso a cargo durante los 7 años de hambre y nadie podía comer sin recibir la comida de José. Todos eran alimentados a través de él. ¿Recuerdas cómo José tenía 11 hermanos? Ellos vivían lejos de Egipto, pero el hambre hizo que sus hermanos fueran a Egipto, donde estaba José, a buscar comida. Ellos vinieron y ni siquiera reconocieron a su hermano. Habían pasado muchos años, pero José sabía quiénes eran ellos. Era el momento para la venganza. José debía devolver todo el mal que ellos le hicieron cuando lo lanzaron al pozo y después lo vendieron. Pero no hizo eso, sino que tuvo compasión de sus hermanos y les dijo a todos que salieran de la habitación porque se puso a llorar. Después de sollozar por unos minutos, les dijo, soy tu hermano José, soy el que ustedes maltrataron y vendieron. Los hermanos no podrían creerlo, habían herido a José, pero Dios se había ocupado de él durante los buenos y los malos tiempos. Incluso con todo lo que le habían hecho a José, él los perdonó, porque estaba dispuesto a seguir a Dios incluso cuando era difícil. José les dijo, aunque ustedes planearon hacerme daño, Dios usó todo ese mal para salvar muchas vidas, incluidas las de ustedes que me odiaban. Pero el plan de Dios era rescatar a su pueblo y no iba a permitir que la maldad de los hermanos de José destruyera su pueblo. ¿Te imaginas José no hubiese estado allí en Egipto? Su pueblo moriría de hambre y no hubiese tenido más hijos, y no hubiese llegado el Salvador del mundo, Jesús. Fue Dios quien llevó a José hasta allí para la salvación de su pueblo. Cambió la maldad en beneficio. ¡Oh! ¡Qué gran historia que vamos a ver! ¿Qué te pareció a ti, Luteri? ¡Me pareció muy cacherupi! ¡Ah! No, eso no es mi línea. Me pareció muy impresionante, Pato. ¿Sabes que la historia de José refleja mucho lo que yo estoy pasando en estos momentos? Pero Dios, tan amoroso y como siempre, tan bueno, tenía un plan mejor para José. Pero hoy invité a un amigo que trabaja en un lugar ayudando a personas en problemas. Él conoce muchas historias difíciles, así que nos ayudará a entender de mejor manera. Él se llama Diego. Hola, Diego. Hola amigos, ¿cómo están? Me pillaron trabajando. Mi nombre es Diego, soy trabajador social y por lo general siempre las personas que me visitan tienen algún problema, están sufriendo por algo. Sea que necesitan alimentos que no los tienen, o sea que también están sufriendo por la muerte de alguna persona que ellos aman. Esto siempre a mí me recuerda que este mundo está roto, que este mundo está caído. Así como también, por ejemplo, ustedes han sufrido, Luterino también está pasando un mal día. En la escritura aparece la historia de José, que también sufrió tal y como nosotros. Sus hermanos lo vendieron. Fue algo muy terrible, de hecho. Pero eso no significó que Dios estaba ausente, ya que por medio de su sufrimiento hubo un propósito mayor. José luego salva a sus hermanos. Esto nos cuenta la historia también de un mejor José, que es Jesús, el Hijo amado de Dios, que vino a este mundo y sus hermanos, sus propios hermanos, lo crucificaron, lo mataron. Pero por medio de su muerte nosotros tuvimos el regalo de la salvación. Por medio de su dolor nos trajo alegría, que ese es el mensaje del Evangelio. Y les quiero animar hoy. Que estén muy bien, amigos. Espero que les haya servido. ¡Chau! No faltó ni una sola palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Josué 21:45. Gracias, Diego. Gracias, Antonia, por esta buena reflexión. Qué bueno es saber que las promesas de Dios se cumplen a pesar de las cosas malas que suceden. ¿Qué te pareció, Luterín?
increíble historia! ¿Sabes, Pato? Yo pensé que yo era el inocente que sufrió. Oh, no. Pero ahora entiendo que Jesús es el verdadero inocente que sufrió tanto y tan injustamente cuando lo clavaron en la cruz. Él fue como José, pero a pesar de lo que le hicieron sufrir, ese sufrimiento dio salvación al pueblo de Dios. Y ahora estoy muy animado porque sé que mi Salvador, Jesús, sufrió mucho más. Y a pesar de las cosas malas que me pasan, Dios me enseña a confiar en Jesús cuando sufro. Así que muy impresionante historia. Y eso ha sido todo. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Chao! ¡Hasta la próxima! Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Gálatas 3:14. Todas las semanas podemos ver la transmisión en vivo de nuestra reunión dominical a las 11:30 horas por nuestra página web iglesiacurauma.cl/live. Puedes seguirla también en nuestra fanpage de Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Busca Iglesia Curauma, suscríbete a nuestro canal, presiona en la campanita y te avisaremos cuando subamos nuevos videos. También te invitamos todas las semanas a continuar en nuestras comunidades misionales y discipulados uno a uno. Si quieres ser parte, te invitamos a escribirnos a contacto@iglesiacurauma.cl. Todos los martes desde las 19 horas te invitamos a unirte a nuestro estudio bíblico. Solicita el link por nuestros canales oficiales. Y todos los domingos a las 11 horas tenemos un tiempo para orar juntos como iglesia. Que Dios te bendiga, Iglesia Curauma. Nuestra iglesia es una luz en la oscuridad. Cada uno de nosotros somos llamados a hacer una diferencia en el mundo, amando a Dios y al prójimo, haciendo discípulos. Pero en este mundo bullicioso se nos puede hacer difícil orar, leer la palabra y mostrar el amor de Dios en nuestras familias, a vecinos y a colegas. Sabemos que tú quieres ser parte de la misión de Dios y quieres experimentar una vida abundante conectando tu fe en cada área de tu vida todos los días. Por esa razón, nuestra iglesia se ha suscrito a Right Now Media y es un regalo para cada miembro de la iglesia. Tendrás acceso a miles de videos acerca de la crianza de los hijos, el matrimonio, el liderazgo, las finanzas y mucho más. Y para los niños, tenemos dibujos animados espectaculares. Nos encantaría que cada miembro de la iglesia use Right Now Media. Líderes de grupos compartiendo series completas. Niños disfrutando de divertidísimos dibujos animados, que a su vez les proveen un sólido fundamento espiritual. Familias pasando tiempo de calidad, reflexionando en su matrimonio, en la crianza de sus hijos y en sus finanzas, aplicando la palabra de Dios en cada área de sus vidas. Queremos ayudarte a crecer como discípulo de Cristo, en tu casa, en la escuela, en tu barrio, en tu trabajo y en cualquier campo misionero al cual Dios te llama. Esta plataforma te ayudará a equiparte para vivir tu fe en todas las áreas de tu vida y experimentar la vida abundante no solo el domingo, sino todos los días. Estamos contigo y Dios está contigo. Él quiere empoderarte todos los días para que juntos podamos ser una luz en la oscuridad.
Este 31 de octubre se cumple un año más de la que se considera el inicio de la Reforma. Este fue un punto de inflexión importante, no solo para la Iglesia, sino para el mundo entero. En esta nueva serie de sermones veremos cómo 5 pilares particulares de la verdad, llamados las 5 solas, moldean y cambian drásticamente nuestras vidas. El filósofo francés del siglo XVIII, Voltaire, una vez llamó a la historia los trucos que le hacemos a los muertos. Y lo que él quiso dar a entender es que las interpretaciones de la historia siempre van a estar sujetas a las percepciones de quienes escriben la historia y también a percepciones de quienes leen e interpretan esta historia. Y quizás más a menudo, sobre todo hoy en día, que en cualquier otro momento tal vez de la historia se está revisando de acuerdo a nuestras percepciones y nuestros sesgos contemporáneos. Y el resultado es que a lo largo del tiempo es difícil saber con certeza qué sucedió realmente. Y expuestos a un aspecto de la historia en el que se sienten incómodos, muchos optan hoy en día por simplemente eliminarlo de la narrativa histórica, eliminar todos los recordatorios de esto y esperar que la próxima generación no se dé cuenta de lo que realmente sucedió, como si se dijera, si lo ignoramos tal vez va a desaparecer. Es mucho de lo que pasa hoy en día con esta deconstrucción y querer reconstruir todo desde cero. Y existe un peligro inherente en hacer eso. Un siglo después de Voltaire, otro filósofo llamado George Santayana dijo: a aquellos que no aprenden del pasado están destinados a repetirlo. En otras palabras, siempre existe la necesidad de una descripción precisa de la historia y el aprendizaje de estas lecciones, tanto positivas como negativas. Por más que lo intentemos, nuestra tarea no es doblar o modelar los eventos históricos en lo que desearíamos que fueran. Es lo que era y con suerte seremos más sabios por haber aprendido de ellos. Los hechos son hechos y debemos aprender de ellos. Los cristianos debemos reconocer esto más que otros, porque la fe cristiana se basa en un registro histórico preciso que se remonta desde el jardín del Edén, donde la pecaminosidad del hombre fue expuesta por primera vez. Los reformadores creyeron en ese registro histórico, por lo que ellos gritaron: sola escritura, escritura sola. Y fue a través de la narrativa histórica a la que se aferraron que descubrieron a Jesucristo, a Él y solo a Él como el único camino hacia Dios. El Nuevo Testamento dice claramente que fue en el cumplimiento de los tiempos, tiempo histórico real, que todo se cumplió. Como lo dice Gálatas 4, del 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Si el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo no ocurrió históricamente, entonces no hay un fundamento sólido sobre el cual descanse nuestra fe. En palabras que se encuentran en otros lugares, como por ejemplo en 1 Corintios 15, que dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis bajo pecado. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entonces la cuestión que gira alrededor del siglo XVI sobre la Reforma Protestante se centró en la cuestión soteriológica. Literalmente ellos procuraban responder esta pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y los reformadores respondieron: solo por gracia, solo por fe, solo por medio de Jesucristo. Fue esa palabra, solo, esa palabra sola en latín, que sirvió como la línea de demarcación entre la Iglesia de Roma y los reformadores. Y como ha demostrado la historia, ese sigue siendo el mismo
caso hoy en día. Esa palabra solo Cristo, sola gracia, sola fe, es lo que hoy delimita nuestra fe cristiana. Y esta mañana veremos la cuarta de las 5 solas de la Reforma Protestante, que es Solus Christus, por la cual los reformadores quisieron decir que Dios logró la salvación de los pecadores creyentes únicamente a través de la mediación de su Hijo. Específicamente la frase solo Cristo pone énfasis en la cruz de Cristo. Quita o incluso disminuye un poco la cruz, la obra de la cruz de Jesús, y no tendrás nada de cristianismo. Según la teología católica romana, la muerte de Jesús en la cruz no obró completa y finalmente la pena del pecado del hombre, no la quitó por completo. En cambio, lo que hizo fue proporcionar gracia que luego podría aplicarse al individuo a través del sistema sacramental de la Iglesia, especialmente los 3 sacramentos del bautismo, la penitencia y la celebración de la misa, según la Iglesia de Roma. De hecho, ha sido y sigue siendo la posición oficial de la Iglesia Católica Romana hasta el día de hoy, de que se pronuncia como anatema sobre cualquiera persona que niega la eficacia de estos sacramentos. Entonces, estos sacramentos tienen una acción salvífica: la penitencia, el bautismo y la Eucaristía, ¿cierto? La misa, la comunión. Entonces, los reformadores vieron que tal creencia no era bíblica, porque cuando Jesús exhaló su último suspiro en la cruz, Cristo dijo: consumado es. Todo está listo, que eso es lo que significa. Y en el momento en que nosotros comenzamos a agregar algo a la obra completa de Cristo, se vuelve nula y sin valor para nosotros en términos de su capacidad para proporcionarnos la salvación. Estos hombres insistieron en que fue solo Cristo quien proporcionó el pago total y final por los pecados a través de su muerte en la cruz. Ni siquiera es nuestra respuesta a lo que Cristo hizo en la cruz lo que nos salva, sino solo lo que Cristo hizo. Entonces, la fe y el arrepentimiento son necesarios para estar seguros, pero incluso eso son dones del Señor. El arrepentimiento y la fe son dones del Señor dados a sus criaturas que son elegidos para ser hijos de Dios. Entonces, lo que todos necesitamos es lo que los teólogos llaman una justicia ajena, o como Martín Lutero bien lo dijo, una justicia pasiva. Es decir, una justicia que no podemos producir por nosotros mismos. Por ende, debe provenir de otra fuente para que nos regale esa justicia. Entonces, el que comprende la cruz, comprende la Biblia, literalmente. En la medida en que Cristo y su cruz ya no son centrales, todas las demás doctrinas cristianas se van a disminuir y se van a reducir al capricho y al sentimentalismo de cada quien. Entonces, si tú llegas a las Escrituras en última instancia buscando algo más que Cristo, entonces básicamente estás llegando a la Biblia como un libro cerrado. En Juan capítulo 5, versículo 39, Jesús afirmó que son las Escrituras las que dan testimonio de Cristo. Y como aprendieron los discípulos que iban camino de Emaús, que todas las Escrituras, todo tienen a Él como su tema central. Todas las Escrituras hablan acerca de Jesucristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia cuenta la historia de Jesucristo, el corolario más natural. Por lo tanto, después de declarar sola Escritura, es necesario proclamar solo Cristo, solo por medio de Cristo. Y no hay proclamación de Cristo sin el mensaje de su cruz. Y su obra acabada deben ser el objeto de tu fe y de mi fe. Martín Lutero dijo: la fe no es fe sin un objeto, y la única fe salvadora es la fe en el que salva, y ese es Jesucristo. Lo que impulsó a los reformadores a declarar que la salvación no se encontraba en nadie más que en Jesucristo fue su reconocimiento de que su muerte satisfizo completamente la ira de un Dios santo hacia los pecadores, que era un sacrificio suficiente por el pecado, que Él era el sustituto perfecto para aquellos que no podían pagar la deuda del pecado que tenían. Entonces quiero que hoy podamos considerar 3 factores, tomándonos uno a la vez, ¿cierto? Y los vamos a ir explicando. Y el primer lugar de la Escritura, los reformadores lo que vieron fue que la cruz de Cristo fue la completa satisfacción de la ira de Dios. La ira de Dios no es un tema de conversación muy popular. Incluso en las iglesias donde la Escritura se mantiene como autoritativas, es un tema que tiende a evitarse. Y sin embargo, la Biblia deja muy en claro
que nuestro pecado nos separa de Dios y trae consigo la condenación eterna, a menos que la ira de Dios sea apartada. En Juan capítulo 3, versículo 36, por ejemplo, leemos que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, no es que Dios sea caprichoso o vengativo, sino más bien porque es perfecto, santo y completamente justo. El pecado debe recibir su justa recompensa. Como pecadores, tú y yo hemos ofendido el carácter de Dios. Completar la satisfacción entonces significa reparar el daño causado o proporcionar una compensación por el daño que se ha causado. En nuestro caso, el daño que se ha hecho es a la ley de Dios, a la gloria y el honor de Dios. Entonces el tamaño de nuestro pecado es del tamaño de quien tú y yo hemos ofendido. Entonces no podemos entender la cruz hasta que nos tomemos en serio el honor y la gloria de Dios. El pecado que tendemos a tratar tan a la ligera en muchas ocasiones es una ofensa infinita del hombre contra el carácter santo y justo de Dios. Si somos incapaces de comprender la gravedad del pecado, asumiremos que todo lo que Dios necesita hacer es simplemente perdonarnos. De hecho, incluso podemos sentir que Él nos debe el perdón, pero la santidad de Dios no permite que el pecado quede impune. Pensar de otra manera es una ofensa para Dios mismo. No existen condiciones humanas en las que debemos esperar que Dios simplemente nos perdone como algo natural porque prácticamente mereciéramos el perdón. No podemos pensar de esa manera. Obviamente Dios sí puede salvarnos y debe ser Él quien nos salve. No podemos alcanzar la salvación por nosotros mismos, ya que somos nosotros los que nos hemos rebelado contra Dios en primer lugar. Si se debe hacer algo para sacarnos de la condenación de Dios y proporcionarnos acceso a Dios mismo, entonces tendría que ser logrado por aquel a quien Dios eligió para estar en nuestro lugar como el sustituto perfecto. La mayoría de nosotros conocemos Juan 3:16, desde que éramos niños, los que tenemos historia en la iglesia, pero no debemos separarlo de los versículos 17 y 18 que le dan el contexto maravilloso a ese versículo. Y todo el pasaje se lee de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Entonces, cuando se acercaba la hora predeterminada del arresto de Jesús, el juicio y la crucifixión, Jesús declaró a sus discípulos: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. La ira del Padre solo sería satisfecha a través de la obra sacrificial en la cruz del Calvario por medio del Hijo de Dios mismo que lo lograría. Esa afirmación exclusiva se reforzó una semana más tarde cuando uno de sus discípulos, Pedro, afirmó audazmente ante el consejo judío de los líderes religiosos, cuando la iglesia estaba comenzando, ahí en el libro de Hechos, donde Pedro dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, como lo dice Hechos 4:12. Entonces solo hay uno que alguna vez caminó en este planeta que pudo lidiar con el problema del pecado del hombre. Y ese fue el hombre que nunca pecó, el propio Hijo de Dios, que es Jesucristo. El teólogo del siglo XVI, Anselmo, escribió diciendo esto: la deuda del pecado era tan grande que aunque solo el hombre la debía, solo Dios podía pagarla. De modo que la misma persona debe ser tanto hombre como Dios. Entonces, sin comprender nosotros su justicia divina, fue el inmenso pero inexplicable amor de Dios que diseñó y que luego llevó a cabo en la expiación lo que a ti y a mí nos puede salvar. Era la única forma en que se mitigara la ira de Dios. Martín Lutero entendió esta gran verdad y la expresó bien cuando él escribió estas palabras: dado que todos nosotros, nacidos en el pecado y enemigos de Dios, no hemos ganado nada más que la ira eterna y el infierno, por lo que todo lo que somos y hacemos está condenado, y no hay ayuda o forma
de salir de esta situación. Por lo tanto, otro hombre tuvo para ocupar nuestro lugar, es decir, Jesucristo, Dios y hombre, y tuvo que dar satisfacción y pagar por los pecados a través de su sufrimiento y muerte. Tal descubrimiento sacó de la oscuridad a la luz a Martín Lutero. La ira de Dios, que había colgado como la espada de Damocles sobre la cabeza de los hombres durante la época medieval, fue eliminada al darse cuenta de que, como las palabras del himno, me dice el Salvador, que dicen: todo debo a Él, pues ya lo pagó, de las manchas del pecar cual nieve me lavó. Las 95 tesis de Lutero señalaron justamente esto, el principio del fin del sistema católico de indulgencias. Los sacerdotes ya no eran capaces de colgar incuestionablemente promesas de perdón y absolución ante adoradores temerosos y crédulos. Los reformadores demostraron que la ira de Dios se satisface solo a través de la sangre de su propio y precioso Hijo por los pecados de los creyentes. Y esto justamente es porque, y esto nos lleva al segundo punto, y esto es porque la cruz de Cristo fue el sacrificio suficiente para el pecado del hombre. El Señor había instruido a los antiguos israelitas para que la ira de Dios fuera satisfecha, se debía ofrecer un sacrificio de sangre. En la preparación para la primera Pascua, donde un cordero sin mancha sería sacrificado y la sangre pintaba los dinteles y los postes de las puertas de sus viviendas, Dios dijo ahí en Éxodo: la sangre servirá para señal las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Y más tarde explicó el porqué. Porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar, para que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. Y luego en el Nuevo Testamento leemos que en Hebreos capítulo 9, 22, pues sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces, como ocurre con muchos otros conceptos, y hoy hemos diluido la idea de sacrificio. Hoy en día se ha diluido lo que es el sacrificio. Para nosotros pasar una semana tal vez sin internet es un gran sacrificio. Entonces la palabra sacrificio ya no tiene tanto peso como la palabra de Dios lo quiere mostrar. Cuando la Biblia habla de sacrificio, generalmente es en el contexto de una obligación que debe cumplirse o una deuda que debe pagarse. Bíblicamente se ha pronunciado una sentencia de muerte. Y nuestro pecado nos ha puesto a merced de Dios porque ha incurrido en una deuda que nunca podríamos pagar tú y yo. No hay sacrificio que podamos hacer que satisfaga las demandas de un Dios santo y lo haga actuar a nuestro favor. No hay nada que podamos hacer. Si alguna vez hubiera un sacrificio suficiente que pudiera hacer frente a nuestro pecado, entonces Dios mismo tendría que ser el único que lo proporcionaría. Entonces Jesucristo, quien al comienzo de su ministerio público fue señalado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y más tarde, años después de que Jesús murió en la cruz, resucitó de la tumba y ascendió al cielo, Pedro afirmaría el testimonio de Juan con estas palabras, ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19, que dice: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. El escritor de Hebreo nos recuerda que, en contraste con los repetidos sacrificios del sistema levítico del Antiguo Testamento, Jesucristo fue ofrecido una sola vez y que por una sola ofrenda se mantiene a salvo a los que son suyos. La teología de la Iglesia Católica Romana enseña que la misa es exactamente el mismo sacrificio que Jesucristo ofreció en la cruz del Calvario. A causa de su doctrina de la transubstanciación, cree que el pan y el vino ofrecidos en el sacramento eucarístico de la misa se convierten en realidad en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Hay una transformación, ellos creen eso. Entonces, cuando el sacerdote pronuncia la bendición, la razón más obvia y por la que esta doctrina fue rechazada por los reformadores y por nosotros hoy, es que es vista como un perpetuo resacrificio de Cristo por nuestros pecados, o como una reofrenda, una nueva ofrenda
para nuestro perdón. Entonces el testimonio del Nuevo Testamento más bien dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados. No necesitamos nuevas ofrendas, no necesitamos nuevos sacrificios para cubrir la multitud de nuestros pecados. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 2, se nos dice que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Y aquí propiciación es un término teológico muy significativo, porque significa sacrificio satisfactorio. Específicamente dentro del contexto de la salvación, se refiere al desvío de la ira de Dios, desviar la ira de Dios. Entre otros lugares, esa misma palabra también aparece en Romanos capítulo 3, versículo 25, que la Nueva Versión Internacional traduce como Dios presentó a Cristo como un sacrificio de expiación mediante el derramamiento de su sangre para ser recibido por fe. Lo que esto infiere es que nuestro pecado ha provocado la ira de Dios y debe ser tratado. Y eso es precisamente lo que Dios ha logrado a través de Jesucristo. Lamentablemente, ahora está de moda referirse a la cruz de Cristo como un abuso infantil cósmico por corrientes posmodernas ideológicas. Los burladores insisten en que ¿cómo es posible que Dios matara a su hijo de esa manera? Si es así, entonces una de dos cosas es verdad. O Dios salvará a todos al final, o todos nos quedaremos para enfrentar las consecuencias de nuestro propio pecado. Esto es lo que plantean. Esto es lo que están planteando en esta modernidad líquida. Dios no puede ignorar el pecado. Su carácter exige que sea castigado. Su ira es real y debe tratarse el pecado. Debido a que esto es así, las personas de todas las épocas tienen motivos para temer a Dios. Dios odia el pecado y debe castigarlo porque es un Dios justo. Esto es como si Dios te perdonara el pecado. Yo no sé qué piensas de esto. Es como si tú fueras donde un juez y le dijeras, juez, mire, la semana pasada asesiné a mi esposa, pero estoy muy arrepentido. Y este juez te dijera, oh sí, veo que estás arrepentido, te perdono, ándate nomás. Claramente eso sería un juez injusto. ¿Cuánto más un Dios santo, perfecto y realmente justo? Entonces, aunque la propiciación habla de apartar la ira de Dios, nunca se trata de seres humanos que logran apaciguar la ira de Dios. Nunca se trata de cómo nosotros logramos darle paz a Dios, o más que darle paz, apaciguar esta ira, sino de que Dios mismo satisface sus propias demandas justas a través de la muerte de su Hijo, para que ahora seamos libres de actuar en su nombre, creyendo que por Él somos libres del pecado. Literalmente, en la cruz del Calvario, Dios te salvó a ti de Dios mismo. Dios te salvó, si tú crees en Cristo, te salvó de la ira de Dios. Nunca somos nosotros quienes tomamos la iniciativa o hacemos el sacrificio. Es Dios mismo, debido a su gran amor por los pecadores, una característica que no es incompatible con su ira hacia el pecado. Él es el único que proporciona el camino por el cual se puede evitar su condenación. Además, Él mismo es de esa manera. Mediante la muerte, este sacrificio de Jesús, Dios aplaca su propia ira contra el pecado, porque su amor se muestra hacia aquellos que invocan su nombre. La iglesia en la época medieval no predicó este evangelio. A lo largo de la historia del pueblo de Dios, a lo largo de esta historia del pueblo de Dios, ha habido un reflujo y un flujo en la aceptación de la verdad de Dios. Mirando 7 siglos hacia el futuro, Isaías profetizó esto. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas la luz ha resplandecido. Isaías 9:2. Debe haber habido un sentimiento similar cuando después de 1000 años de oscuridad espiritual, los reformadores redescubrieron la asombrosa verdad de que la salvación era solo por gracia, solo por fe, solo en Cristo, solus Christus. Esta es la verdad de la Reforma. La cruz de Jesús satisfizo las justas demandas de un Dios santo con respecto a su ira. La cruz proporcionó un sacrificio perfecto para los pecadores que creyeron. Pero había un factor más vital que los reformadores llegaron a comprender con respecto a la cruz de Cristo. Ellos, al igual que nosotros, que ahora continuamos con su legado, debemos ver que la cruz de Cristo fue la sustitución perfecta de la condenación del pecador. Lo que esto significa es que necesitamos un mediador que actúe en nuestro nombre. Es a través de la mediación del Señor Jesucristo que la cruz se vuelve personal para nosotros. En 1 de Timoteo, capítulo 2,
versículos 5 y 6, se nos dice que porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Este versículo nos dice que hay un solo camino a Dios. El papel de un mediador era servir como un negociador que ayudaba a dos partes a realizar una transacción. Es alguien que se encuentra entre las dos partes, representando de hecho una o la otra. Y aquí encontramos un testimonio de la obra sacerdotal de Cristo. Así como vino a la tierra para revelar a Dios al hombre, como ahora se erige como el abogado de los pecadores creyentes ante Dios. En una de sus citas más memorables, Martín Lutero dijo: si quieres hacer expiación a Dios sin Cristo el mediador, haciendo de tus obras la mediación entre Él y tú, inevitablemente caerás, como lo hizo Lucifer, y en una desesperación horrible perder a Dios y perderlo todo. El inglés Thomas Bilney, a veces se le llama el reformador olvidado, a los 21 años de edad descubrió la verdad del Evangelio al leer 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, que dice que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Un versículo que tal vez lo sabemos, pero generó toda una transformación en la mente y en el corazón de este reformador. Reconoció que estar bien con Dios no fue a causa de todo lo hecho por Él, sino más bien debido a que se hizo algo para Él. Cuando comenzó a predicar el Evangelio de solo Cristo, las iglesias le cerraron las puertas, de modo que fue arrestado, liberado, vuelto a arrestar, juzgado y ejecutado al ser quemado en la hoguera. El obispo de Norwich, que ordenó el castigo y la muerte de Bilney, luego dijo: me temo que he quemado a Abel y he dejado libre a Caín. Se dio cuenta del error que él cometió. Y Jesús llevó el castigo del pecado en nuestro lugar, y es debido a esta expiación que lleva el pecado que Dios puede imputarnos, nos lleva y nos derrama toda su justicia. Así es como estamos justificados, no por lo que tú has hecho, sino por lo que Cristo hizo y te lo regala a ti. Esto y solo esto es la forma en que tú y yo alcanzamos la posición correcta ante Dios. Ireneo, un padre de la antigua iglesia, declaró con asombro y precisión diciendo: por amor infinito, Él, Jesús, se ha convertido en lo que somos para que pueda hacernos completamente lo que Él es. Maravillosa frase. El apóstol Pablo lo expresó de esta manera en 2 Corintios capítulo 5, 21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. A esto es lo que en la teología se le llama la doble imputación. Todos tus pecados fueron sobre Cristo, pero toda su justicia vino sobre nosotros, quienes hemos creído. Charles Wesley capturó este mismo pensamiento en el verso musical cuando él escribió: amor increíble, ¿cómo puede ser que tú, Dios mío, mueras por mí? ¿Cómo puede ser que tú, Dios mío, mueras por mí? ¡Qué maravillosas palabras! Muchos pasajes de la Escritura enfatizan el hecho de que Jesús tomó el lugar de los pecadores cuando murió en la cruz del Calvario. A menudo la preposición para o por se utiliza en este sentido. Esa pequeña palabra tiene una gran implicación. A veces significa en nombre de, mientras que en otras veces significa en nuestro lugar. La diferencia a veces puede ser sutil, pero no insignificante. Tomemos por ejemplo Romanos 5, versículos 6 al 8, donde se nos recuerda que cuando aún éramos pecadores, cuando aún éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Difícilmente habría quien muriera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí se nos dice que Cristo murió por nosotros, pero mucho antes de su muerte, Jesús también lo había dicho. Y él dijo: porque aún el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí el significado es que murió en lugar de nosotros. Literalmente, Cristo tomó tu lugar y tomó mi lugar. Como se ha dicho a menudo, Jesús vivió
la vida que nosotros nunca podríamos haber vivido. Y murió la muerte que deberíamos haber muerto. Alabado sea el Señor. Cuando los reformadores declararon solus Christus, insistieron en que fue a través de solo Cristo y su muerte en la cruz que se cumplieron las demandas justas de un Dios santo. De modo que ahora Él es libre de actuar con misericordia y gracia a favor de los pecadores que creen. Como hemos visto, la cruz satisfizo la ira de Dios. Dios no solo es perfectamente santo, sino que es la fuente y el modelo de la santidad. Por lo tanto, no puede comprometer su santidad y no lo hará tratando el pecado a la ligera. Si el pecado debe ser perdonado, en absoluto debe ser sobre alguna base que vindique la santa ley de Dios. Pero el hombre nunca podría pagar tal deuda. Dios tendría que hacerlo y tal vindicación debe necesariamente ser sumamente costosa. De hecho, tendría un costo tan inmenso que los ángeles del cielo mirarían con asombro, como dice su palabra, y los pecadores redimidos se ven obligados a adorar. También vimos hoy que la cruz proporcionó el sacrificio por el pecado del hombre. Fue en el Calvario donde se pagó este precio, pagado por Dios y pagado en su totalidad. El Padre dio a su único Hijo, el Hijo a quien amaba. El Hijo se entregó a sí mismo, llevando nuestro pecado y su maldición. Y finalmente hoy día hemos visto que la cruz sirvió como sustituto del pecador. Jesús se ofreció a sí mismo como sacrificio por el pecado en nuestro lugar. Él sufrió no solo la agonía física de una muerte brutal, sino el horror espiritual impensable de identificarse con nuestro pecado y él mismo ser separado de su comunión eterna y perfecta con el Padre. En esto, Dios mostró su infinito aborrecimiento por el pecado, al estar dispuesto a sufrir en lugar de los culpables para poder perdonar con justicia. ¿Puedes ver entonces por qué Dios un día debe derramar su ira sobre aquellos que lo rechazan? ¿Entiendes cómo el redescubrimiento de solo Cristo encendió una llama dentro de los reformadores que debe ser avivada en cada generación sucesivamente para que nunca más se reduzca a brasas ardientes? Solo 3 breves puntos finales de los que espero que encontremos una aplicación muy práctica para nuestras vidas. Primero, el centro del cristianismo encuentra su enfoque en la cruz y no en el pesebre. Por mucho que nos guste celebrar la Navidad y su nacimiento, debemos recordar que el propósito de la encarnación era traer al Dios hombre, Immanuel, al mundo para que Él, a través de su muerte, pudiera proporcionar la redención a los pecadores arrepentidos. Segundo lugar, dado que la muerte de Cristo es el verdadero punto focal del cristianismo, no puede haber evangelio sin la cruz. La vida de Cristo, tan perfecta como fue, no es el evangelio. Aunque lo disfrutamos, aunque vemos su obra aquí en la tierra y aunque también es parte sustitutoria, nos regala esa vida que Él cumplió. Pero Jesús no vino a darnos un ejemplo de cómo vivir. Cualquier supuesto evangelio que se centre en la vida y el ejemplo de Jesús, pero minimiza la obra satisfactoria, sacrificada y sustitutiva de Cristo, es un evangelio parcial en el mejor de los casos y un evangelio falso en el peor. Y tercero, así como no puede haber evangelio aparte de la obra de Cristo en la cruz, tampoco puede haber vida cristiana sin Él. Aparte de la cruz, la religión se convierte en una forma sutil de autoengaño o autodeificación. Llamarte a ti mismo cristiano no te convierte en uno más de lo que llamarse rey o reina te otorga un reino. Como descubrieron y declararon los reformadores, a menos que hayas estado en la cruz, a menos que comprenda lo que es la cruz, nunca has llegado a un acuerdo con la ira de Dios. La atrocidad del pecado o el destino que se espera a aquellos que intentan acercarse a Dios de cualquier otra manera es terrible. Dios, el Creador, entró en la historia de la humanidad para convertirse en el Redentor y al hacerlo, para hacer que todo en su creación glorificara su nombre para siempre. Debo escuchar el Evangelio, dijo Martín Lutero. No me dice lo que debo hacer, sino lo que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, ha hecho por mí. Solo Cristo. Y por eso te digo, Iglesia Curauma, cuando estés triste, mira a Cristo. Cuando estés feliz, mira a Cristo. Cuando tu pecado te agobie, mira a Cristo. Cuando creas que lograste vencer el pecado, mira a Cristo. Cuando tu matrimonio se esté derrumbando, mira a Cristo. Cuando tu matrimonio esté floreciendo, mira a Cristo.
Cristo, Cristo y solo Cristo es la única fuente inagotable de salvación, redención, perdón, alegría y satisfacción. Mira a Cristo, Iglesia Curauma. Dios te bendiga, te invito a orar. Dios Todopoderoso, gracias Señor te doy por tu palabra, porque es maravillosa, Señor. Señor, ayuda a que nuestros ojos miren solo a Cristo como el único objeto de valor, que Él sea la perla de gran precio para nosotros y que estemos dispuestos a venderlo todo con tal de ganar a Cristo, con tal de disfrutar de Cristo. Señor, que Cristo sea nuestro valor incomparable. Gracias, Señor, por tu palabra, que podamos depender, confiar y estar seguros en la obra completa y consumada de Jesucristo, que realizó por mí, que realizó por las personas que hoy nos ven en esta pantalla, que tú la realizaste completa por ellos. Si ellos tan solo creen, esta obra ellos la pueden experimentar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición de que podamos disfrutar. Y como dice tu palabra, porque no hay otro nombre dado en el cielo y en la tierra por el cual Iglesia Curauma y yo podamos ser salvos. Es solo por medio de Jesucristo. Gracias, Señor. Te lo agradezco esta palabra por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu espíritu intervino, el Verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás.
Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Wow, gracias damos al Señor por poder cantar, por poder disfrutar. Y te invito a que tú y yo vamos a estar orando. Hoy es un día especial como nación. Estamos en un día de elecciones, ¿cierto? De apruebo o rechazo, y que marca un rumbo a un país, cualquiera sea el resultado. Y oremos por nuestra nación. Como dice la palabra del Señor en Timoteo, oremos para que Dios traiga paz a nuestro país, que traiga paz de distintas maneras. Y tú y yo como cristianos hoy, aunque un día importante, la real importancia tuya y mía como cristianos es cómo vivimos la vida, es cómo nosotros desarrollamos nuestra vida cristiana, es cómo tú y yo podemos ser luz en medio de las tinieblas, como tú y yo podemos ser sal en medio de este mundo que perece, que se descompone, y como sal podemos dar esta sazón que ayuda a cubrir de la putrefacción de nuestro planeta, de nuestro país. Te invito a que podamos tú y yo crecer como cristianos, dependiendo de Cristo, y ser realmente de bendición en el lugar que estemos, nuestros trabajos, nuestros vecindarios, en la universidad, en el colegio, donde sea. Tú y yo podamos ser luz y sal en este mundo. Que Dios te bendiga, y que si ya fuiste a votar, en limpia conciencia, una conciencia atada a la palabra del Señor. Y si no has ido a votar, anda, hazlo. Nuestras autoridades nos han solicitado. Sé que es difícil por la pandemia, pero te animo a poder cumplir con nuestro deber cívico. Que Dios te bendiga, Iglesia Curado. Me quiero leer un versículo final para ti en 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, que dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Que Dios te bendiga, Iglesia Curado, y que tengas una excelente semana. Vamos con la primera sola, que lleva por nombre sola escritura, aludiendo a la palabra profética más segura, porque Dios la inspiró para ser autoridad y es suficiente para poder conocer su voluntad. Así que no seguiremos las palabras de un hombre si no tienen capítulo y versículo que nos nombre. Es nuestra regla de fe y práctica que nos guiará a la salvación que Él nos da. Y en segundo lugar gritamos sola fide, sabiendo que solo por la fe el justo vive. De modo que nuestra justicia es imputada al creer en aquel que cumplió donde yo no pude obedecer, excluyendo toda posibilidad de que por nuestras obras y moralidad pudiéramos en algo aportar al sacrificio perfecto de redención que justifica y nos libera de la condenación. Tercero, declaramos la sola gracia, porque la fe es un don de Dios que lo recibimos por la gracia. No es nuestra inteligencia, menos nuestra prudencia, sino la elección de Dios conforme a su presencia que nos llamó para obedecer. Pues antes de hacer ni mal o bien antes de nacer, el Espíritu Santo nos santificó sin nada merecer para renacer. Mira la cruz y a ella correr. Cuarto lugar, solus Christus. La salvación solo se encuentra en la persona de Cristo. No hay otro mediador entre el Dios santo y el pecador que pudiera
aquel siervo sufriente que en todo fue tentado, perfecto en humanidad, más libre de pecado. Él fue crucificado, mas ahora se encuentra sentado a la diestra del Padre, intercediendo por los que ha ganado. Y finalmente, solideo gloria, el propósito de nuestra gran convocatoria, anunciar las virtudes de aquel soberano creador y deleitarnos en él con todo el corazón, porque todas las cosas son de él, por él y para él, del Dios santo, justo, inmutable y fiel, del omnisciente, sabio, poderoso y veraz, al Dios trino sea gloria por la eternidad. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Ir contra la conciencia no es bueno ni es justo. Por eso yo no puedo y no quiero